Para efectos de esta charla, la he dividido en tres pequeñas áreas. La primera, una breve introducción. La segunda, hablar sobre los efectos de la pandemia en el sector salud. Y posteriormente hablaremos de las estimaciones acerca de lo que pensamos puede hacer la evolución en nuestro país, de esta pandemia en nuestro país. Todo comenzó, al menos en Guatemala. Sabemos que la pandemia dio origen en China, cuando el gobierno chino notificó a OMS, a la Organización Mundial de la Salud, el 31 de diciembre, acerca de un clúster, de un grupo de pacientes con neumonía atípica, pero este problema, al menos documentado, ya se había iniciado el 8 de diciembre en China. Esas son cosas que se ventilaron posteriormente. Luego de eso, pues sabemos que se conoció la secuencia del virus, la secuencia del ARN del virus, lo que permitió desarrollar las pruebas diagnósticas. De lo contrario no se hubiera podido. Y luego ya se declara pandemia en el mes de febrero. Y ahora pues prácticamente todo el mundo tiene casos, y los que no tienen es porque realmente no los han notificado. Pero todo el mundo ha notificado casos. En Guatemala esta pandemia se hizo presente hace 62 días, como está en la pantalla. El 12 de marzo por la noche arribó un vuelo de Madrid, España, y ahí venía un paciente, un enfermo del sexo masculino, a quien se le documentó, y fue el primer caso importado que tuvimos en el país. A esto le sucedieron las primeras acciones por parte del Ministerio de Salud, dirigido por el señor presidente de la República, estableciendo medidas de aislamiento involuntario, a lo que llamamos toque de queda, las cuales dieron inicio hace 53 días, con algunas variaciones, como está en el tercer bullet, en el que primero era hasta las 4 de la tarde y posteriormente se extendió a las 6 de la tarde, como lo tenemos ahora. Y adicionalmente se restringió el libre tránsito interdepartamental, se quitó y luego se reimplantó el 11 de mayo. Y el primer caso comunitario, que fue detectado en Patzum, Chimaltenango, el 5 de abril. Digamos que estos son las fechas más importantes en cuanto al desarrollo de la pandemia en nuestro país. Sin embargo, debo decirles que desde el momento en que se presentó el primer caso hasta ahora, hubo una serie de recomendaciones de OPS, que es la oficina encargada de la atención de la salud en el área de América Latina, y Carissa Etienne, que es la directora de la oficina de OPS para nuestros países y sobre todo para Guatemala, hizo una serie de recomendaciones que fueron las que se fueron instalando de manera progresiva en nuestro país. Y rápidamente ella mencionaba que lo prudente era desacelerar la propagación del virus, reducir el impacto en los sistemas de salud y salvar vidas. Asimismo, que deberían de tomarse medidas urgentes para preparar todas las instalaciones de salud en el país, dado que este virus iba a afectar a cualquiera en la población guatemalteca. Es un virus que no conoce ninguna diferencia ni racial, ni económica, ni política, y que de igual manera todo el país, todos los habitantes, los 17 millones y tantos, estamos expuestos a tener la infección por este nuevo coronavirus. Y recomendaba que los países debían de proteger a su personal de salud como nunca antes.
Sabemos de que el personal de salud es el que se ha enfrentado en estos momentos a la pandemia, aunque una vez controlada, Dios quiera que sea en el corto plazo, ya serán otras personas las que deberán recibir la estafeta para poder continuar ya con el programa de recuperación económica en nuestro país. Ella mencionaba que había que decidir sobre medidas de distanciamiento. Lo que en ese momento no se podía establecer era cuáles medidas, cómo lo iban a hacer y por cuánto tiempo. Y mencionaba en el segundo bullet de que parecía razonable planificar estas medidas para que duraran 2 o 3 meses al menos. Y lo pongo con signos de interrogación porque esos 2 meses ya se cumplieron y temo decirle a la doctora Etienne que lamentablemente no van a ser 2 o 3 meses. Va a ser el tiempo que permita poder adquirir o un tratamiento específico o idealmente una vacuna segura y efectiva. Mientras eso no suceda, las medidas deben continuar. Asimismo, hablaba de que no había tratamientos efectivos ni vacunas disponibles y seguimos de igual manera. Aunque el estallido en la investigación es enorme, son 130 alternativas de tratamiento que se están estudiando y alrededor de 80 vacunas en desarrollo. ¿Cuál será la que va a ganar en esta carrera por lograr encontrar la vacuna más segura y efectiva? Pues eso aún queda por verse. Para eso tendremos alrededor de 12 a 18 meses, según estiman los científicos, para poder obtener la vacuna ideal. Sé decirles que hasta este momento, de todas las vacunas que se emplean, ninguna ha sido la ideal. Me refiero a vacunas contra otros virus o bacterias. De igual manera, pedía a las personas que se adaptaran a una situación extraordinaria. Sí, es una situación extraordinaria y no nos hemos adaptado, pero debemos luchar por adaptarnos en todos los órdenes de nuestra vida para que el impacto sea lo menor posible. Remarcaba que la pandemia es grave. Sí, es grave, tanto así que la mortalidad en algunos países ha llegado a ser del 10%. Lo que se espera es que la mortalidad global pueda llegar a ser en el orden de un 5%, lo cual sería bastante bajo comparado a otras pandemias que han ocurrido en el pasado, como por ejemplo la de la gripe española, que afectó al mundo y que en 1918 a 1920 y que la mortalidad fue altísima. Los países, y este es un punto importante, deben ser solidarios y trabajar juntos. En este tipo de situaciones, llevar banderas creo que no conviene y al menos a nivel local, el presidente lo ha dicho, no es momento de peleas entre grupos antagónicos, sino que por el contrario, el objetivo debe ser común y lo común es que podamos compartir recursos y experiencias y tomar decisiones conjuntas que promuevan un adecuado y oportuno acceso a los servicios de salud. Y por último, hablaba de fortalecer la vigilancia y la detección temprana de casos y garantizar la preparación de los servicios de salud. Esta detección temprana ha sido un tanto difícil en Guatemala hasta hace una semana. Ustedes son testigos de que se realizaban alrededor de 300 a 400 pruebas y no fue sino hasta hace una semana en que se ha pasado al orden de los 800 a 1000 pruebas diarias, lo que ha permitido el reconocer un mayor número de casos, amén de que hay una alta tasa de pacientes que cursan de manera asintomática o al menos o con síntomas muy leves que al paciente, a la persona que esté infectada, la hacen continuar con sus actividades habituales como si nada sucediera
y se convierten en un verdadero foco de propagación de la enfermedad. ¿Cuáles son los efectos de la pandemia sobre el sector salud? Bueno, primero, algunos datos sobre la enfermedad. Tiene una alta tasa de infectividad. La enfermedad es más infectante durante la primera semana y conforme la enfermedad cursa hacia la segunda y tercera semanas, pues la tasa de infectividad disminuye. Pero estas son observaciones preliminares. Todavía tenemos mucho por aprender. No existen grupos de privilegio y ustedes han visto que hasta los políticos, no necesariamente en nuestro país, pero por lo menos el primer ministro inglés, pues tuvo esta enfermedad y lo ha dejado un poquito rezagado en cuanto a la incorporación a sus actividades que venía presentando antes de enfermar. Existen grupos de alto riesgo, olvidados, lo pongo yo, porque poca gente le pone atención a los ancianos que se encuentran institucionalizados, por ejemplo, en los asilos, a las prisiones, al ejército, a todo aquello en el que confluyen muchas personas y en los que las medidas de distanciamiento son un tanto difíciles de implementar. No existe ni tratamiento específico por ahora, aunque se perfila Remdesivir, que es un antiviral, como el medicamento idóneo, sino para evitar, obviamente, la enfermedad, sí por lo menos para tratarla y acortar la enfermedad y disminuir la mortalidad asociada. Y no existe un consenso sobre un protocolo universal. En cada país ensayan diferentes fármacos, pero ninguno ha llegado a ser motivo de un estudio bien llevado que nos permita concluir que tal o cual medicamento es altamente efectivo. La vacuna está distante, 12 a 18 meses, y muchos hablan de que estará tal vez para el mes de septiembre del año próximo. En Guatemala estamos a mitad de camino. Yo diría que antes de la mitad de camino, vamos a ver unas gráficas, y la COVID-19 puede coinfectar a las personas, de tal manera que habrá personas que en esta época del año en la que repunta influenza, virus sincitial respiratoria, dengue, también se pueden coinfectar con este coronavirus, motivando obviamente una mayor morbilidad y un alto riesgo de mortalidad. Fuera de que, fuera de que Guatemala, demográficamente hablando, su perfil de población es joven, Guatemala se vuelve altamente vulnerable para que sea presa de esta pandemia. Vean ustedes que la población de 55 a 64 años representa en el último censo el 5.4% de la población y los mayores de 65 años el 4.7%. Si sumamos estas cifras, estamos alrededor del 10% de la población guatemalteca por arriba de 55 años. O sea que la población es bastante joven, diferente de lo que ha sucedido cuando la pandemia afectó el continente europeo, con una población mayor, en cifras más altas y altamente vulnerable. En Guatemala, desafortunadamente, no conocemos con precisión las cifras de ciertas enfermedades crónicas que pueden afectar a la población, sobre todo mayor, como las enfermedades cardíacas, renales, diabéticos, etcétera. Pero sabemos que los pacientes que han fallecido en nuestro país, que son alrededor de unos 27 o 28, podemos decir que estas características que se confirmó afectaron a China, otros países asiáticos, Europa y Estados Unidos, que es lo más cerca que tenemos, y México como los países más afectados, pues no hay grandes diferencias en cuanto a esto. Mismas tasas de mortalidad, mismos grupos de riesgo, entonces no hay mayores diferencias. Y debemos destacar que Guatemala no es un país uniformemente ladino. Guatemala es un país en el que hay
muchas diferencias raciales y esto, hay diferencias raciales y esto también acarrea diferencias sociales y culturales que agravan la situación de salud. Es decir, diferentes lenguas, diferentes creencias religiosas, rechazo a la vacunación como parte de su manera de ser. Y esto no es típico de nuestra población indígena, sino países desarrollados como Alemania, hay rechazo a la vacunación. O sea, hay grupos que promueven, son grupos antivacunas. Entonces, esto, cuando Dios primero se tenga la vacuna, va a haber personas que van a rechazar la vacuna. Entonces, esto es anticiparse a lo que puede suceder. Luego, no van al centro de salud, no van al hospital, van al chamán. Y vean ustedes, esto podemos verlo tan rápidamente con lo sucedido en Totonicapán, que rechazaron la llegada de las autoridades de salud con la finalidad de ayudar. Un breve ejemplo, lo supe por alguien del gobierno, falleció una paciente en Totonicapán y decidieron los pobladores de que no se podía enterrar en Totonicapán, porque si la enterraban, el virus se iba a ir hacia sus muertos. Entonces, a altas horas de la noche, por la madrugada, tuvieron que traer a ese cadáver infectado con este coronavirus para irlo a depositar o a enterrar a la verbena. O sea, son situaciones con las cuales las autoridades de salud tienen que estar lidiando también. ¿Cómo respondió el gobierno a la pandemia? Pues creó un gabinete de crisis sanitaria por el COVID-19, implantó un plan de prevención, contención y respuesta a casos de COVID-19 y también un comité de operaciones de emergencia, que es el que se ha dirigido a la improvisación de hospitales temporales, de los cuales vamos a hablar en breve. Y el gobierno pues ha respondido con estos tres elementos previamente mencionados a la pandemia, restringiendo viajes internos y externos desde hace ya alrededor de unas 6-7 semanas. Se han aplicado medidas de distanciamiento social, con lo cual tendremos que lidiar por meses o por un año o quizás más. El nivel exacto de restricción de la movilidad varía ligeramente entre la capital y el interior del país. Es un tantito distinto y todos podemos ser testigos de que la movilidad en algunos lugares sí por voluntad propia se ha disminuido, pero en otros, créanme que pareciera como que estuviéramos en época de no coronavirus. Y no existen compromisos adquiridos por el gobierno para pagar parcial o totalmente los costos de tratamiento de pacientes que acudan a los hospitales privados. Ni siquiera algunos seguros médicos se han hecho cargo de solventar los gastos que acarree el padecimiento de esta enfermedad. Se han implementado otras medidas de contención, como el aislamiento involuntario, el uso de la mascarilla y la detección de contactos a través de un número creciente de pruebas diagnósticas, afortunadamente, y se ha insistido también en la higiene frecuente de manos. Se ha mantenido a la red hospitalaria libre de COVID-19. No sé cuánto tiempo pueda aguantar el país en una situación similar. Esto lo hicieron mediante la habilitación de hospitales temporales que sabemos que son insuficientes, que van a colapsar, que tienen problemas de funcionamiento. No se pudo echar a andar el intensivo del Parque de la Industria, del Hospital del Parque, porque tuvieron problemas con el abastecimiento de oxígeno. O sea, hay problemas de funcionamiento que aunque se tienen que ir subsanando, pudieron haberse hecho planificando o ejecutando la obra un poquito más lento de lo que se pretendía hacer. Falta de equipamiento e insumos. Hemos visto cómo ventiladores venían a Guatemala y en Miami dijeron, ¿cuántos ventiladores llevan? 25. Ah, no, 15 son para acá, llévese 10. O sea,
enfrentamos obstáculos también. Y el personal médico, por más que queramos ver que se ha contratado personal, sigue siendo escaso, no se dio tiempo para capacitarlo y no es un personal comprometido, desafortunadamente. Se han acomodado recursos financieros para proveer la ayuda sanitaria y humanitaria a los grupos más vulnerables. Ejemplo de esto son las famosas cajas con víveres y todo esto. Y se trata de asistir financieramente a las empresas solicitantes mientras dure la emergencia. Las famosas IPIMES. Luego, se ha preparado y pretendido implementar políticas de reactivación económica, pero en algún momento se ha pensado, porque cuando se pretendía dar marcha adelante, se tuvo que dar marcha atrás, porque no era el momento precisamente, al menos en mi criterio. ¿Con qué recurso económico se cuenta? Pues con el presupuesto para este año, con una ampliación presupuestaria de 1.626 millones que está contenido en los decretos 12, 13 y 20 de este año, donaciones por 150 millones de quetzales, transferencias entre ministerios que se tendrán que hacer a futuro y obviamente habrá que endeudar al país, si no ahorita por la atención de la pandemia, cuando tengamos que reactivar la economía del país. El presupuesto para este año, ustedes lo saben muy bien, para el Ministerio de Salud son 8.197 millones, que es un 9.34% del presupuesto total. Y esta cifra se ve rebasada por la de educación y le sigue obviamente gobernación y comunicaciones para que entre estos 4 ministerios consuman el 40% del total del presupuesto. ¿Cuáles son los hospitales de emergencia o temporales? Son los que están acá. La capacidad virtual es de 3.500 camas. La capacidad virtual. La de ahorita, ustedes saben que el que puede crecer es el Parque de la Industria, que funciona en este momento con 319 camas en aislamiento y unas 40 de intensivo que no están totalmente equipadas, y todos los demás son hospitales de 100 camas y el Hospital Nacional Especializado de Villanueva con 160 camas. Estas son instalaciones, salvo, bueno, como improvisado fue también terminar de equipar el hospital de Villanueva, son improvisadas, servicios básicos, la red hospitalaria sabemos que es insuficiente. Antes de la habilitación del hospital de Villanueva, que todavía se encuentra en investigación por mal manejo de los fondos con los cuales se construyó, solamente el San Juan de Dios es el último hospital o el hospital previamente construido en 1981. Y el equipo es insuficiente y sin mantenimiento. No quiero decir con ello que sea obsoleto, pero sí no tiene un mantenimiento adecuado. El recurso humano insuficiente, no especializado, poco capacitado, expuesto enormemente a sufrir, y ahora vemos cómo las cifras de la enfermedad en población, en personal médico y paramédico se está elevando, y no hay una cobertura de seguro para este personal. ¿Qué estimamos acerca de la evolución en el país? Estos son los datos hasta anteayer. Ayer se sumaron 143 casos. El número más alto que se ha tenido, y alrededor de una cifra de 28 fallecidos. Vieron la curva ahí cómo va increciendo. Y el sexo masculino es mayor, 64-36%. La distribución por edad, mayor entre los 21 y los 50 años, aunque no es desestimable el número de personas de edad avanzada que también se ha visto comprometido. Por regiones, la región 1 y de la región 1, Guatemala, capital, es el departamento mayormente afectado. Y esto es importante. Vean ustedes,
Nosotros en este momento nos encontramos en la fase de aceleración no controlada. Es decir, ya pasaron los clústeres como el que se dio en Patzún, como el que se dio en una aldea del Progreso. Ahora ya pasamos a una fase de aceleración no controlada, en las cuales lo que debe prevalecer es continuar con el distanciamiento físico y la cuarentena, obviamente las restricciones de viaje que se extienden a lo largo de la pandemia, el uso efectivo del equipo protector personal en el personal médico y paramédico que atiende pacientes, pruebas y rastreo para seguir documentando casos y, de ser posible, incrementar la capacidad sanitaria que se va a ver desbordada. Entonces, aceleración no controlada. Entonces, ¿cuál es el escenario actual? El actual es que la mayoría de casos involucran una fuente desconocida. No sabemos si tenemos que ir a hacer pesquisas. Hay un número significativo de nuevos casos por día, un rápido crecimiento exponencial en el número de casos nuevos y aplicar en cuanto a intervenciones las medidas de distanciamiento, siempre por arriba de 2 metros, ampliar la capacidad sanitaria, contratar más personal y capacitarlo, darle un seguro y proveerles de los insumos básicos para evitar infectarse e incrementar la capacidad para realizar pruebas. Y el escenario futuro lo ven ustedes ahí en la diapositiva a la extrema derecha, lo que nos esperaría más o menos en unas 2 semanas. Esta es la curva natural en verde, con las medidas de distanciamiento, con el aislamiento, con el uso de la mascarilla. Lo que uno pretende es aplanar la curva, que está en celeste, y por eso es que las medidas no las podemos aflojar. Lamentablemente uno quiere aflojar y entonces el problema se reactiva y peor. Entonces, ¿cuándo será el momento? Pues no lo sabemos. Les decía al principio, no tenemos que conocer mucho sobre este virus. Y un temor más grande es la posibilidad de rebrotes que pueden existir. Es decir, se infecta una minoría, esa minoría nunca va a ser inmunidad de rebaño, para eso tendría que infectarse el 80% de las personas, no tenemos capacidad de vacuna ni de tratamiento específico, entonces las medidas preventivas son las que nos van a ayudar a que el pico no sea tan elevado, a aplanar la curva y a la espera de una eventualidad de rebrotes o brotes aislados, como lo que están viendo ustedes ahorita en Singapur, en China, etc. Y 2 diapositivas. El escenario a futuro. Seguirá el retorno de deportados. Por favor, no esperemos que eso va a parar. Va a continuar, pero ya negociado el retorno, en el que las personas que retornen tendrán que tener un certificado de prueba negativa. Los problemas sociales y culturales seguirán. El ejemplo Totonicapán. Iniciará la época de dengue y otras enfermedades. El hambre y la desnutrición se van a incrementar. COVID-19 va a seguir afectando población vulnerable y personal sanitario. Se cuestiona el papel de la prensa, va a estar siempre presente, pero debe ser un papel más propositivo de ayuda y no de cuestionamiento a las autoridades, en mi criterio. Deberá haber un lento retorno a la normalidad y aunque haya retraso en la activación económica o reactivación, deberá ser consensuadamente para que no se acarreen nuevos problemas y se van a desatender otros programas igualmente importantes como la vacunación. ¿Qué recomiendo personalmente? Estar atentos ante la posibilidad de rebrotes cuando podamos combatir este pico de enfermedad, continuar con las medidas preventivas por meses a año. La responsabilidad individual es clave, sobre todo si pretendemos objetivos a gran escala, sobre todo en la reactivación económica. Contratar y capacitar al personal de salud que ya es insuficiente y de alto riesgo.
continuar ampliando el número de pruebas diagnósticas a grupos de riesgo, no distraerse con otros compromisos de salud, pero no desatenderlos. Proceso de escalada debe ser progresivo y seguro para evitar aceleraciones y eventuales rebrotes, y la infección voluntaria no debe considerarse en nuestro país. Aunque nuestra población sea joven, nuestros viejos, no estamos en un país en el que haya un alto desarrollo de la capacidad sanitaria para atender a nuestros viejos. Se morirían todos ustedes. De tal manera que la infección voluntaria, pues que la practiquen los países como Noruega y Suecia, que son los que la han propuesto. Con esto les doy las gracias. ¿Ya le dio COVID-19? ¿Le puede dar nuevamente? Una buena pregunta. Y la respuesta tiene que ser, no lo sabemos, porque no sabemos qué tipo de inmunidad genera el padecer un primer episodio. No sabemos si la inmunidad que genera va a ser a largo plazo como para que no le vaya a dar nuevamente. Y esto queda establecido porque personas aún en segunda, tercera semana de la enfermedad siguen manteniendo la prueba positiva. Quiere decir eso, que siguen siendo eventualmente infectantes. Entonces, y la generación de anticuerpos es muy baja, sobre todo en personas de edad avanzada que tienen un problema de inmunosenescencia o senilidad inmunológica. Entonces, la respuesta a este momento es, no sabemos cuál va a ser el comportamiento a largo plazo, en el sentido de que si una persona que tuvo un primer episodio pueda padecer de reinfecciones. Y el tiempo nos va a decir si ellos también van a ser candidatos a vacuna o no. Tenemos una nueva pregunta de cuál es su opinión acerca del número de pruebas que se ha realizado, porque es un tema que ha causado bastantes discusiones. Sí, el número de pruebas es controversial. Hemos estado en reuniones con la cartera de salud y con el señor presidente, y la recomendación ha sido no realizar pruebas de manera desordenada. Masificar significa hacerlas a diestra y siniestra sin tomar ciertas precauciones a quién se les va a hacer. Recomendaciones han sido contactos de pacientes confirmados, personal de salud, ancianos que no hayan estado en casa, gente de la calle, los mercados donde confluyen sin tomar precauciones mucha gente. Y por último, no hay necesidad, o al menos valorar el no hacer 2 pruebas para hacer que la persona infectada que está en algunos de los hospitales temporales pueda ir a casa. Con una prueba negativa es suficiente y no esperar 2 y hasta una tercera prueba. Entonces, hacer de manera adecuada más pruebas. El número mágico no existe en ningún país. Hay muchos que dicen, hagan tantas pruebas como se pueda, pero Guatemala no está en esa posición. Nuestros recursos son limitados, los tenemos que razonar bien. Es como cuando a la casa llevamos un presupuesto de 5,000 quetzales y con esos 5,000 los tenemos que colocar bien para que nuestros gastos no se salgan y tengamos que entrar en endeudamiento. Entonces, hacer más pruebas de manera ordenada y no masificada sería la respuesta. Doctor, ¿y será posible acortar el proceso de recuperación que se ha vuelto bastante largo? Comentan que en el caso de Panamá reportaron más de 4,000 recuperados y la pregunta es, ¿será eso posible aquí en Guatemala? Lo van a ver en las próximas semanas cuando ya necesiten más camas. Con los nuevos infectados que requirieran por estar con una clasificación moderada a severa, esos pacientes van a requerir de camas, y ahí es donde van a tener ya las autoridades que dar egresos de manera más rápida. Hasta ahora no se había visto la necesidad, pero les digo, en una semana van a ver ustedes más pacientes recuperados porque van a vaciar más
hospitales temporales y van a ser ocupados por los nuevos pacientes que debuten con la enfermedad. Bueno, aquí hay dos preguntas relacionadas. Una de ellas es, como médico, ¿qué medicamentos puede recomendar para tener en casa como preventivos o incluso si nos llegáramos a contagiar? Y la pregunta asociada a ella es si usted tiene conocimiento de qué medicamentos se han utilizado en otras partes del mundo y si en Guatemala se están utilizando. Hablan de la cloroquina, ivermectina o parecido. Entonces, ¿puede comentar al respecto? Bien. En este momento tengo que decir, no existe tratamiento específico, de manera, y menos aún tratamiento preventivo. Lo preventivo es tomar las medidas de las que tanto se habla. Distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y dejar de estar tocando superficies que potencialmente pudieran estar contaminadas con secreciones respiratorias por alguien que haya tosido o estornudado sobre ellas. No hay medicamentos preventivos, menos aún, no hay medicamentos curativos, no hay vacuna preventiva, pero si ustedes me preguntan, ¿algún medicamento puede usarse? Sí, es manejo sintomático. Aliviar la fiebre, aliviar la tos, aliviar, pero no la dificultad respiratoria. Cuando un paciente ha tenido todo el cuadro clínico de fiebre, tos, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pero se viene lo que es la dificultad respiratoria, ese es momento de hospitalizarse, porque ese es el primer síntoma que nos dice que la enfermedad puede llegar a ser severa. Entonces, tratamiento sintomático es a lo sumo lo que se puede ofrecer, acetaminofén, algún antiinflamatorio no esteroideo tipo ibuprofeno, desquetoprofeno, naproxeno, etcétera, algo para la tos, cualquier antitusivo, pero más nada, y reposo y medidas de aislamiento para contactos. Si yo me enfermo, trato de acudir a que me hagan diagnóstico y si hay necesidad o se puede, me regreso a mi casa, me recluyo en una habitación, mejor si tiene disponibilidad de baño, y ahí me quedo por espacio de 2 semanas para evitar que los demás residentes de la vivienda se puedan infectar. Y aquí hay un dato que tiene que ver con lo de los pacientes hospitalizados. ¿Por qué se llenan los hospitales? Porque realmente las casas no tienen las características en personas de situación económica pobre, que es la mayor. Estamos hablando que situación de pobreza alcanza las cifras del 60%. Entonces, definitivamente, esa gente la tienen que hospitalizar en los hospitales temporales, porque si se la mandan a su casa, donde en 1 o 2 habitaciones viven 10, 12 gentes, pues todos van a parar infectados. Por eso es que los hospitales, en buena medida, tienen un superávit de pacientes. Doctor, ¿nos podrá comentar acerca de la relación del COVID con temas neurológicos y derrames cerebrales en personas de edades menores a la tercera edad? Sí, cada vez más se va conociendo de la enfermedad, por eso les decía, hay mucho por conocer todavía y sí pueden haber alteraciones neurológicas como cuadro de presentación de la enfermedad. Puede haber encefalitis, que es una inflamación del cerebro, pueden haber trastornos vasculares cerebrales, también está descrito, e incluso personas que han tenido algún cuadro convulsivo producto de los dos padecimientos que mencioné antes. Entonces, sí, también, así como se habla de trastornos en los alveolo-capilares y tromboflebitis de las arterias de pequeño calibre a nivel pulmonar, también eso puede conllevar a enfermedad neurológica con la presentación mencionada. De acuerdo, la última pregunta que nos hacen es si nos puede comentar acerca de la relación del COVID con la enfermedad infantil que fue recientemente detectada en Nueva York, en Estados Unidos. Sí, China no nos informó nada de eso, Europa no nos informó nada de eso, pero ahorita sí, en los Estados Unidos se ha observado un grupo se han observado grupitos de niños de corta edad
que pueden desarrollar un padecimiento parecido al shock endotóxico o a enfermedades como dengue, etcétera, que tienen trastornos hemodinámicos en la presión arterial, etcétera, en lo que es su respiración, y un rash en la piel generalizado que hizo, incluso se piensa en enfermedad de Kawasaki, también como diagnóstico diferencial, pero todo esto ha sido atribuido al virus, al coronavirus. Estos niños lo único que pueden gozar es de tratamiento de sostén, definitivamente, porque no conozco ningún estudio en población pediátrica, porque no soy pediatra, de que el medicamento Remdesivir, que es el único que ha demostrado eficacia, pueda ser eficaz en estos bebés o esté siendo empleado en bebés para combatir este padecimiento del cual me hablan. Antes me decían si servía estos medicamentos como acitromicina, hidroxicloroquina y todo. No, hay muy pocos estudios, y los dos a los cuales puedo apelar para darle mi comentario, no ha servido de nada. Les da igual a los que les dan que a los que no les dan. De tal manera que tampoco y son medicamentos que tienen ciertos efectos adversos. Entonces hay que sopesar, y solamente un médico, por favor, un médico puede sugerirles tomar tal o cual fármaco. Por favor, no tomen por iniciativa propia ningún medicamento que no sea sintomático.